Nos habíamos quedado acá, les había dicho que los objetos CPU time, real time, pipe, etcétera, no los íbamos a no los íbamos a ver ahora porque la verdad es que no vale mucho la pena, no son particularmente útiles para lo que vamos a hacer y si llegamos a necesitarlos ya los veremos, al igual que los demás. Respecto de tablas, tampoco las quiero ver ahora porque es un punto importante de síntesis, así que ahí cuando entremos en esa parte de síntesis por tablas de onda, vamos a, vamos a sentarnos en detalle a verlos un poquito más. Respecto de lo que hay en objetos varios, nada, no quiero entrar en demasiados detalles porque ya acá hay objetos con funciones más específicas que sí vamos a estar utilizando. Todos los que son estos objetos del principio, acá, ¿sí? Bang, float, simp, todos estos ya básicamente los vimos, son los mismos que están disponibles acá, cumplen funciones bastante claras, creo. Igualmente, si tienen alguna duda, pueden preguntarlo. ¿Sí? Objetos send y receive, creo que la otra vez habíamos visto básicamente cómo utilizarlos. Se utilizan para realizar conexiones inalámbricas. ¿Sí? Hace un ratito estábamos hablando de esto de que cuando empecemos a tener un patch un poco más grande y haya muchos objetos en nuestro patch principal, ahí es donde vamos a tener que empezar a ordenarlos dentro del patch principal o bueno, utilizando diferentes técnicas, ya sea no sé, crear subpatches, crear abstracciones, o sin la necesidad por ahí de crear un subpatch, sí realizar algunas conexiones inalámbricas de nuevo para que no estén constantemente cruzándose un montón de cables. Ahí es donde entran en juego estos conjuntos de objetos, porque funcionan por pares, ¿no? El objeto send y el objeto receive básicamente hacen lo que indica el nombre, ¿sí? El objeto send envía información y el objeto receive la recibe. Sí, acuérdense siempre que estos objetos tienen que tener nombre, al igual que habíamos hecho con el subpatch. Estos objetos tienen que tener nombre porque así yo identifico qué send está mandando a qué receive y viceversa, porque si no me va a pasar que desde un send voy a estar recibiendo, o sea, todo lo que esté entrando en este send va a entrar en todos los receive que yo tenga en el patch. Si yo necesito crear si yo necesitara crear varias conexiones inalámbricas diferentes, ahí ya se me estaría cruzando información de un envío a otro. Bueno, no tendría ningún sentido. Entonces, no sé, envío 1, admitir, y acá pongo envío 1. ¿Sí? Entonces ahora automáticamente estos dos están conectados. De hecho, si yo acá conecto esto así, fíjense que ya está recibiendo la información. Y lo interesante es que esto funciona incluso entre diferentes subpatches. O sea, si yo acá creo un subpatch, acuérdense, para crear subpatches, creo una caja vacía, le pongo PD y le pongo un nombre, el nombre que yo quiera. Subpatch 1, me abre la ventanita. Si yo esto, control X, control B, me lo llevo acá, sigue funcionando. ¿Sí? Ojo con esto, porque eh, mientras Pure Data esté abierto, considera todas las ventanas que tengan abiertas del programa parte de un todo, parte de una misma unidad. Entonces, si ustedes, por ejemplo, abren diferentes patches de ejemplo, por dar un ejemplo, valga la redundancia, abren diferentes ejemplos de los que tienen subidos al campus, eh, todo eso va a estar funcionando dentro del mismo mundo y Pure Data lo considera como si fuera una sola cosa. Entonces, si tienen envíos inalámbricos que se llaman igual en diferentes ejemplos, van a empezar a saltar errores en la consola porque les va a decir, che, ojo que tenés este envío duplicado. Porque, de nuevo, abrieron por ahí dos ejemplos diferentes que tenían dos sends que se llamaban igual. Así que ojo cuando abren ejemplos. Nos va a pasar con eso, nos va a pasar también con las tablas. Ahora cuando veamos cómo crear o cómo interpretar tablas, también va a pasar de que como llevan un nombre propio, si yo tengo abiertas diferentes instancias de Pure Data que comparten nombre, bueno, ahí es donde voy a empezar a tener errores. Así que, ojo ahí. Y esto,
Control E, Control D. ¿Sí? Pueden crear la cantidad que ustedes quieran, siempre y cuando, recuerden, se llamen diferente. Entonces yo acá tengo una conexión inalámbrica y acá tengo otra. Respecto de send y receive, ¿sí? Yo puedo tener muchos receive para un mismo send, pero no puedo hacer lo contrario. No puedo tener muchos send para un mismo receive. ¿Sí? Cuidado ahí. Para eso vamos a tener que usar otro objeto diferente. Pero si yo tuviera varios de estos receive 1, por ejemplo, supongamos que esta misma información yo la tengo que enviar a diferentes partes de mi patch principal, ¿sí? Ahí está recibiendo, fíjense que están recibiendo la misma información en todos. Así que eso también es bastante útil. Lo mismo que les decía antes, estos objetos también tienen su versión de audio, con virgulilla, obviamente. Audio 1, audio 2. Acá voy a crear una onda senoidal de 200 Hz. Acá voy a crear una de 400, por ejemplo. Perdón, me olvidé del send. Y voy a crear sus correspondientes receive. Algo que no dije hasta ahora, pero que es bastante útil, tanto el objeto send como el objeto receive tienen una versión abreviada. O sea, si en vez de escribir la palabra send entera escribo solo la S, y en vez de receive escribo solo la R, sigue funcionando perfectamente. ¿Sí? O sea, lo reconoce igualmente. Y esto ahora lo mando a una salida. Esto no recuerdo si lo vimos, pero bueno. Guarda los oídos. Voy a prender el DCP. Perdón, yo tenía el volumen bajo de mis parlantes. Si alguien habló en todo este rato, no lo escuché, básicamente. Pero bueno, no sé si escucharon ahí cuando voy al DAC. Guarda los oídos de nuevo. Sí. Y si están con auriculares deberían escuchar una señal diferente del lado izquierdo y otra del lado derecho. Sí, fíjense que está funcionando correctamente la conexión inalámbrica. Eso. Perdón. Cierro esto. Volvemos aquí. Objetos select, root, pack, unpack, trigger. Todos estos los vamos a ir viendo a medida que los vayamos utilizando porque los vamos a utilizar bastante a menudo. Objeto print es bastante útil. Ese sí lo habíamos visto. Era básicamente para enviar información acá a la consola. Es muy útil cuando por ahí yo tengo una cadena de pasos diferentes dentro de mi patch y necesito monitorear lo que está pasando en alguno de esos pasos. Bueno, directamente lo mando un print y automáticamente me empieza a escribir esa información acá en la consola. Make file name, change, swap. Estos de momento no nos interesan, ya los vamos a utilizar, pero ahora no nos interesan. Open Panel básicamente lo que hace es cuando recibe un bang me abre un panel para seleccionar archivos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando trabajemos con archivos de audio, va a ser bastante útil para navegar hasta donde tengamos guardados esos archivos de audio. Lo que hace cuando le doy clic es básicamente hacer esto. Abre un panel para que pueda seleccionar archivos. Pure Data en realidad se maneja por rutas, no por selecciones de archivos. Pero para no tener que tipear la ruta a mano, es muy útil hacerlo de esta manera directamente. Yo selecciono el archivo, después vamos a ver un conjunto de objetos que me permiten obtener la ruta de ese archivo y almacenarla, entonces no tengo que volver a escribirlo cada vez que quiera reproducir el archivo. ¿Sí? Eso así a grandes rasgos respecto de objetos en general. Pasemos ya a algunos ejemplos particulares, así no nos quedamos con algo tan abstracto, ¿no? Esto lo voy a cerrar
Y bueno, los primeros objetos son de operadores simples. Después revísenlos, este que se llama amplitud, combinador. Bueno, este lo vamos a ver ahora, ¿no? La amplitud y amplitud con line. Pero el combinador matemático, el contador, el comparador, y había estos 3 ejercicios. Revísenlos porque son como introductorios, están interesantes respecto de entender un poco todo lo que estábamos haciendo. Bueno, este ya tiene un subpatch con su gráfico. Esto lo habíamos visto la vez pasada, que si yo creaba un subpatch y le daba clic derecho podía poner para visualizar una parte del subpatch como si fuera un agujerito que me permite ver dentro de ese subpatch para poder trabajar con algunos parámetros en particular sin tener que andar mandando información por cables. Bueno, no. Revisen después estos 3 que se llaman ejercicio 1, 2 y 3, pues están bastante interesantes en ese sentido. Ahora pasemos un poco a audio con el tiempo que nos queda. Entonces, la última vez que nos vimos habíamos estado haciendo un breve repaso de conceptos clave de audio digital en general. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado particularmente? Perdón, esto lo tengo acá. La segunda. Sí, habíamos hablado particularmente de 2 conceptos que son súper importantes. Por un lado, lo que es el sampling rate o la frecuencia de muestreo en archivos de audio. Acuérdense que en el mundo real, básicamente, o sea, en el mundo real no existe el concepto de muestras. En el mundo real yo lo que tengo es el sonido, que el sonido en realidad son variaciones de presión del aire que se transmiten a través de un medio elástico. Generalmente el aire en sí mismo, o puede ser otro como el agua, el concreto, el metal, etcétera, etcétera. De hecho, la velocidad del sonido varía dependiendo del medio a través del cual se transmite. O sea, la velocidad del sonido es 343 metros por segundo en el aire, pero en el agua, por ejemplo, es más rápida. Llega a 450 y algo, si no me equivoco. Y cuanto más denso el material, más rápido se transmite incluso. O sea, en el metal, por ejemplo, es muchísimo más rápido que en el aire. Obviamente que nuestros oídos están pensados para captar las variaciones de presión en el aire y no en el metal, pero bueno, solo a modo anecdótico. Pero bueno, en el mundo real no existen las muestras. En el mundo real yo lo único que tengo son estas variaciones de presión que ocurren constantemente y listo. Pero al momento de pasar al mundo digital, yo lo que necesito es justamente empezar a tomar muestras concretas de ese sonido para reproducirlo. Porque las computadoras tienen una capacidad de procesamiento obviamente limitada. No es infinita la capacidad de procesamiento de la máquina. Entonces yo necesito reducir esa información, que en el mundo real técnicamente es infinita, a valores concretos. ¿Sí? Entonces lo que ocurre es que la computadora lo que va haciendo es tomar una muestra de la amplitud cada determinada cantidad de tiempo. ¿Sí? Entonces va muestreando la señal. Obviamente cuanto mayor cantidad de muestras por segundo yo tenga, mayor va a ser la resolución final y por ende mayor va a ser la calidad de esa señal de audio. Porque, de nuevo, yo estoy haciendo mucha más cantidad de muestras, estoy captando más detalles. Lo mismo que ocurre con video. O sea, no es lo mismo trabajar con 480p que 1080, 2080, 4K, etcétera, etcétera. Obviamente, cuanto mayor cantidad de información disponible tengo, más realista es el resultado. Cuanto menor calidad tengo, puedo representarlo, pero sé que esa información no va a ser fiel a lo que ocurre en el mundo real. ¿Sí? Entonces, en el eje horizontal, es decir, en el eje temporal, lo que nos determina esto es el sampling rate o la frecuencia de muestreo, ¿sí? La velocidad de sampleo, como dice Pure Data, que habíamos visto que en el número 44100 tenía un motivo particular, no era un número arbitrario, sino que como el ser humano escucha hasta 22.000 Hz y yo necesito por lo menos 2 muestras por ciclo de frecuencia para entender lo que está pasando, el límite, o sea, la cantidad mínima de muestras que necesito para cubrir todo el espectro que puede escuchar el ser humano es de 44.000 muestras por segundo.
más un pequeño margen de 100 muestras. Pero de ahí para arriba, obviamente, va a ser cada vez mejor la calidad. 44.100 es como el límite inferior, porque lo que nos pasaba era esto, básicamente. ¿Sí? Si yo tenía una frecuencia de muestreo inferior a la frecuencia que estoy queriendo captar, lo que me va a pasar es que el resultado final no va a tener nada que ver con lo que yo estaba captando. ¿Sí? Tengan en cuenta que lo que ocurre entre una muestra y la otra se pierde completamente. No es que la computadora lo guarda pero no lo procesa. No, no. La computadora no lo almacena, solo guarda el valor de esa muestra en particular. Es como que toma una instantánea del sonido y eso es lo que almacena. Entonces, lo que pasó entre estas dos muestras, que en la vida real fue todo esto, la computadora lo perdió y es información que ya no puedo recuperar. ¿Sí? Así que, nada. De ahí la necesidad de siempre trabajar, por lo menos, con una frecuencia de muestreo de 44.100. De nuevo, hoy en día el estándar en la industria audiovisual está en 48.000, porque me da un margen un poco superior, sin aumentar tanto el procesamiento. O sea, es algo que las computadoras de hoy en día pueden procesar tranquilamente, pero tengan en cuenta que cuanto mayor sea la velocidad de sampleo, mejor. También depende de la placa de audio de la computadora, obviamente, porque Pure Data, si bien acá me permite llegar hasta 96.000, puede que yo tenga una placa de audio que no puede tomar 96.000 muestras por segundo. Por ejemplo, la placa onboard de la computadora, si estuviera trabajando con una notebook o con una placa o con la propia placa de audio del Mother, ahí, por más que Pure Data me permita tomar 96.000 muestras por segundo, la propia placa no lo permite. Entonces voy a estar agregando muestras que van a estar vacías. O sea, en realidad se va a estar duplicando información. O sea que no me sirve de nada. Van a ser archivos más pesados, va a implicar mayor procesamiento para la computadora, pero en realidad no voy a tener más información. Así que no tiene sentido. Fíjense primero qué capacidad les permite su computadora. O sea, antes de aumentar la velocidad de sampleo, fíjense primero que la computadora les permita trabajar esa frecuencia, porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, de nuevo, van a estar exigiendo más a la computadora, pero no van a obtener mayor información, porque esa información no existe directamente, la computadora no es capaz de conseguirla, así que no va a haber nada para procesar, pero sí me va a consumir más recursos de la computadora. ¿Sí? Eso en cuanto al eje temporal. En el eje de amplitud, el eje vertical, lo que yo tenía era la profundidad de bits, lo que llamamos bit depth. ¿Sí? Que es un concepto similar, pero en el eje vertical. ¿Sí? De nuevo, es la cantidad de escaloncitos que yo tengo para la amplitud en sí. La frecuencia de muestreo es la cantidad de escaloncitos que yo tengo para el tiempo. La profundidad de bits es la cantidad de escaloncitos que yo tengo para la amplitud. La amplitud es el eje vertical. Exactamente lo mismo que decíamos antes. Cuanto más cantidad de bits yo tenga, obviamente mejor, porque mayor va a ser la resolución de mi señal. O sea, mayor va a ser la calidad. Pero obviamente que implica más capacidad de procesamiento para la máquina. Hoy en día la mayor profundidad de bits que pueden procesar los programas de audio en general es 32 bits de punto flotante, que vendría a ser como 64 bits emulado, porque en realidad no son 64 bits reales. Pero tengan en cuenta que obviamente ir aumentando esto, al igual que ir aumentando la frecuencia de muestreo, aumenta el peso de los archivos y la exigencia a la computadora. O sea que si no tienen una computadora que pueda correr eso, de nuevo, por ejemplo, no es tanto la computadora en sí, sino la placa de audio. Obviamente que si les hace cuello de botella el microprocesador, estamos en la misma, pero en estos casos todos estos procesos se hacen en la placa de audio, no en la computadora en sí. O sea, tiene su propio motor de audio, tiene su DSP, su Digital Signal Processor, y ahí es donde se realizan todos estos procesos, valga la redundancia. El tema obviamente es que el resto de la computadora se acorde a eso, porque si yo tengo la mejor placa de audio del mercado, pero tengo un Intel Pentium 4 que no puede correr
no sé, con 8 de RAM, bueno, no me va a servir de nada tener esa placa de audio, porque va a poder procesar un montón de información, pero después se va a estar estancando dentro del propio procesador de la computadora. Pero bueno, básicamente es eso, la profundidad de bits es el eje vertical. Pure Data particularmente no les deja modificar esto, ¿sí? Trabaja a 16 bits y punto. Sí les permite cambiar, de nuevo, la frecuencia de muestreo, la velocidad de sampleo, como quieran decirle, pero no les deja cambiar la profundidad de bits. Después, en la configuración de audio hay otro parámetro que agrega Pure Data, que es el retardo en milisegundos. Esto es básicamente, como Pure Data es un programa pensado principalmente para trabajar audio en tiempo real, si yo estoy haciendo procesos demasiado pesados, puede ser que haya una pequeña latencia entre lo que estoy haciendo y el resultado, ¿sí? Entre lo que estoy queriendo hacer y el resultado. Por eso Pure Data me da la opción de agregar por defecto un pequeño retardo, una pequeña latencia, un delay, para generar un buffer. El concepto de buffer, no sé si lo conocen, los que por ahí son mayores, lo conocerán de cuando YouTube no era capaz de streamear en tiempo real y uno tenía que poner un video, darle play, pausarlo, esperar que cargue un poquito y recién ahí reproducirlo, porque si no se iba cortando constantemente. En audio ocurre exactamente lo mismo. Si yo estoy exigiéndole demasiado a la computadora y la computadora no es capaz de hacer todos esos procesos en el tiempo que yo pretendo que los haga, lo que va a ocurrir es, pueden pasar dos cosas. La primera es que pierda señal. Perdón, voy a abrir esto porque es más fácil de explicarlo aquí. El viejo y querido Paint. Básicamente, yo tengo mi señal de audio, ¿no? Mi onda senoidal. Y tengo mis muestritas, que las voy a poner en rojo. Ahora, lo que puede ocurrir es que a mi computadora no le dé la capacidad de procesamiento para procesar todas estas señales en tiempo real, ¿sí? Entonces, si yo no le pongo un retraso, si yo no genero un buffer, es decir, no le digo a la computadora que guarde un pedazo de memoria para los procesos de audio, lo que va a pasar es que cuando la línea temporal vaya avanzando, va a llegar a un punto en el que no va a ser capaz de procesar las muestras, entonces va a empezar a perder muestras a lo largo del camino. Y se escucha como un clic, es como un glitch de audio porque son muestras que va perdiendo. Entonces después, cuando yo vea el resultado, en realidad lo que va a pasar es que yo por ahí tengo mi señal de audio, un salto, y después sigue la señal de audio, otro salto, y después sigue la señal de audio, otro salto. Básicamente porque en el medio había muestras que no fueron procesadas, ¿sí? Por eso Pure Data nos da la opción de, por un lado, agregar un pequeño retardo de milisegundos y de generar un buffer. De hecho, acá lo pone como tamaño de bloque, en la versión en inglés figura como buffer directamente. Es, bueno, qué cantidad de memoria le doy en megabytes le pido a la computadora que me reserve, o sea, del total de la memoria, ¿sí? Yo le pido que me reserve una porción específicamente para los procesos de Pure Data. Entonces, todo lo que está pasando se va almacenando ahí, ¿sí? Y como yo tengo un delay de 80 milisegundos, en realidad lo que va a pasar es que 80 milisegundos después recién va a ir a buscar esa información. Perdón, ahí. Recién 80 milisegundos después va a ir a buscarla. Entonces, yo le estoy dando tiempo de que escriba y no estoy leyendo 100% en tiempo real. Estoy leyendo con esa pequeña latencia, pero esa pequeña latencia es la que me garantiza a mí que no se pierdan muestras, ¿sí? Porque de nuevo, como yo estoy siempre leyendo con un pequeño retraso en la señal, cuando yo llegue a la señal ya van a estar cargadas las muestras correspondientes a 80 milisegundos después. Entonces nunca voy a tener esos saltos. Esto yo les recomiendo que de momento lo dejen como viene configurado.
Y a medida que lo vayan usando, ahí se van a dar cuenta si necesitan o no aumentarlo. Porque obviamente yo podría aumentar un montón el tiempo de retardo y así asegurarme de que nunca voy a tener una muestra perdida, pero obviamente estoy agregando latencia. Entonces cuando ustedes le den play a algo, se va a empezar a escuchar X cantidad de tiempo después, el número de tiempo que ustedes pusieron acá. Si le pusieron 1000 milisegundos, o sea, ustedes van a dar play y recién un segundo después va a empezar a reproducirse el audio. Y para lo que es procesos en tiempo real es bastante engorroso y se nota esa latencia de tiempo. Entonces, cuanto más bajo pueda ser este número, mejor. El tema es que si yo lo dejo en cero, seguramente empiecen a saltar algunas muestras. Así que es cuestión de ir buscando el balance entre, bueno, le agrego más latencia para no perder muestras, pero no tanta como para que empiece a escucharse la señal con un retraso temporal. ¿Sí? Por eso, lo que les recomiendo es eso, que lo dejen así como está. Si a medida que lo van usando empiezan a notar como esos clics, o sea, van a notar como que se escucha y de repente hace como un salto la señal, porque básicamente lo que está pasando es que esto que trataba de dibujar un poco acá, o sea, en realidad ni siquiera pasa eso. Lo que pasa es que la señal viene y acá, como no tiene ninguna muestra, lo interpreta como si fuera un cero. Entonces, en realidad hace esto y después sigue, ¿sí? Y esos glitches se escuchan. ¿Sí? Bueno, acá ya pasamos, suponiendo que acá pasamos al semiciclo negativo. ¿Sí? Lo mismo. O sea, acá va a tratar de seguir la señal, pero va a ir hasta cero y va a seguir, y va a ir hasta cero, y va a seguir, y va a ir hasta cero, y así. Y estas que son las muestras faltantes son lo que se escucha como un salto, porque en realidad la señal se va entrecortando. Si empiezan a escuchar que pasa eso, bueno, ahí prueben aumentar un poco el retardo en milisegundos y el tamaño del bloque, las dos cosas. Eh, Empiecen por el tamaño del bloque y capaz con ese mismo retardo, pero con un bloque más grande se soluciona, y si ven que solo con el bloque no se soluciona, bueno, suban un poquito también el retardo en milisegundos. Pero de nuevo, solo si es absolutamente necesario. Si no detectan que pasa nada con la señal, que hoy en día con las placas de audio on board se le bancan bastante, y lo que vamos a estar haciendo tampoco es extremadamente exigente, al menos no por ahora. Lo más probable es que no tengan ningún problema. Pero si tienen por ahí una computadora un poco más viejita y empiezan a escuchar que pasa eso, nada, ahí tienen una alternativa, una posible solución. Ahora, veamos algunos ejemplos concretamente, ¿no? Entonces, empecemos por controlar la amplitud de nuestra señal. ¿Por qué no me lo abrió? Ahí está. Ejemplo 00 OSC amplitud. Básicamente empezamos con un par de cosas muy sencillas. Para empezar tenemos un generador de ondas senoidales, que es básicamente este objeto de aquí. El objeto OSC lo que genera justamente es una onda senoidal. Voy a dejar esto acá por las dudas, por si necesito dibujar algo. Sí, lo que genera es una onda senoidal. Existen diferentes tipos de objetos generadores de señales dentro de Pure Data. Por ejemplo, el objeto Phasor genera ondas diente de sierra, que básicamente son así. Sí. Y en principio son esas dos. Después hay algunos de librerías externas. Por ejemplo, Triangle creo que era así. Genera ondas triangulares, que tienen esta forma. ¿Sí? Para ondas cuadradas, después vamos a ver una manera de crearlas básicamente con expresiones, utilizando o bien ondas senoidales o bien ondas diente de sierra. Básicamente lo que vamos a hacer es como una compuerta que permita pasar la señal cuando está por encima de cero, de cierto valor, de 0,5, del valor que yo decida, y cuando está por debajo de ese valor vaya automáticamente a cero. Entonces voy a generar una onda cuadrada que tiene una forma así, básicamente. Sí. Imagínense que eso es recto, ¿no? Sí. O sea, la principal diferencia de todo esto es que va cambiando el timbre de la señal. O sea, si yo analizo espectralmente una onda senoidal, ¿se acuerdan que esto lo habíamos charlado la otra vez?
Si yo hago un análisis espectral donde en el eje vertical tengo la amplitud y en el eje horizontal tengo la frecuencia, una onda senoidal se veía así. ¿Sí? Básicamente una onda senoidal se ve como una única frecuencia, por eso lo llamamos tonos puros. Los diferentes tipos de forma de onda lo que van agregando es información adicional que llamamos parciales. ¿Sí? O sea, si yo hiciera un análisis espectral de una onda cuadrada, por ejemplo, solo tendría los parciales pares. O sea, tendría este, bueno, tendría el que venía después de ese. No tendría todos. En una onda triangular sí los tendría todos, bueno. Y eso es lo que va haciendo que cambie el timbre, o sea, no suenan igual. Si bien la frecuencia y la amplitud pueden ser exactamente la misma, suenan totalmente diferentes. Ahora igual si quieren lo escuchamos. De nuevo, clic derecho, cualquier duda que tengan, clic derecho, ayuda y abren la ayuda. Este como pertenece a la librería Cyclone, si este no es de vainilla, este tienen que instalarse primero la librería Cyclone. También está bastante bien documentada. Cyclone, Else, o sea, las librerías más comunes que vamos a estar utilizando, las dejo acá, son Cyclone, Else, Sexy, MRPH, más adelante lo vamos a usar, pero bueno, si quieren de momento ir instalándose estas 4, esas son de las más utilizadas. ¿Sí? Cyclone, Else, Sexy y Mr. Pitch. Sexy con Z. Y MR Pitch. Acuérdense que para instalar una librería vienen acá ayuda, buscar externos. Y acá escriben Else, por ejemplo. Buscar. Y ahí les aparece la última versión. Yo no le voy a dar clic porque ya la tengo instalada, así que no al pedo. Pero bueno. Y Cyclone lo mismo. Bueno. Buscan. Y ahí les aparece la última versión para su sistema operativo. Y lo instalan directamente desde acá. Acuérdense, cuando le den clic, va a empezar a cargarse. O sea, va a empezar a descargarlo. Una vez que lo descargue, les va a aparecer un cartelito, o les debería aparecer un cartelito, que les va a preguntar si desean agregar la librería de las rutas. Le tienen que poner que sí. En caso que no aparezca ese cartelito o que sin querer pusieron que no, no pasa nada. Van a preferencias, ruta, y pueden agregar manualmente la librería que acaban de instalar. ¿Sí? Por defecto, Pure Data, o sea, si lo descargan directamente desde Pure Data, por defecto va a estar en esta ruta, Documents, PD, Externals, el nombre de la librería. Si lo descargan desde la página o algo así, les va a aparecer como tengan configurado el navegador, ya sea en el escritorio, en descargas, en donde sea. Lo pueden mover a esta carpeta si tienen todo unificado, o lo pueden levantar desde donde sea que lo tengan instalado. ¿Sí? Supongamos que ustedes quieren crear una carpeta en el escritorio con todas las librerías, en vez de hacerlo en Documents, bueno, pueden tenerlas todas ahí, simplemente vienen acá a Archivo, Preferencias, Rutas, tocan en Nuevo y buscan en el escritorio donde sea que tengan esa carpeta, donde sea que tengan las librerías. ¿Sí? Pero bueno, entonces el objeto BSC genera ondas senoidales. Ahora, control de amplitud. ¿Sí? Hasta ahora no lo habíamos charlado, pero bueno, básicamente Pure Data por defecto lo que hace es generar una señal con el valor máximo que puede procesar. Le asigna un valor arbitrario, o sea, es algo arbitrario de dentro de Pure Data. Lo que hace es que la señal tenga un valor positivo de 1 a -1. ¿Sí? Perdón. Esta sería la amplitud por defecto de la señal que genera Pure Data. ¿Sí? Obviamente que si ustedes después están cuando empecemos a meternos de lleno con diferentes técnicas de síntesis, van a ver que no siempre va a llegar a +1, -1, o incluso a veces nos vamos a pasar, y ahí es donde entra el control de amplitud. Pero por defecto el objeto OSC, por ejemplo, el objeto Phasor, Triangle, todos esos, generan una señal que va de máximo a mínimo que tolera Pure Data, ¿sí? De +1 a -1. Cualquier señal que exceda este nivel, supongamos que yo
tuviera una señal que hiciera, perdón, que tuviera una señal que intentara hacer eso, lo que va a pasar es que Pure Data no va a procesar la información por encima de más menos 1, perdón, por encima de 1, por debajo de menos 1, y la va a recortar. Y lo que anteriormente era una señal senoidal se va a empezar a convertir en una señal cuadrada. Es decir, que van a empezar a aparecer armónicos que antes no estaban. Esto es lo que conocemos como saturación, ¿sí? Que es un tipo específico de distorsión. Saturación es una distorsión armónica particularmente. Muchas veces lo hacemos a propósito, por ejemplo, con la distorsión de una guitarra, cuando le ponemos un pedal de distorsión a una guitarra o algo así, pero cuando ocurre acá generalmente es por error, no es a propósito. De hecho, cuando queramos construir ondas cuadradas, vamos a hacer algo así, algo parecido a esto, pero a propósito y de manera controlada, no llevándolo al punto de saturación de Pure Data. Ahora, el tema es, si yo ya con una sola señal estoy llegando al punto de saturación, en el momento en el que empiece a agregar otras señales, ya indefectiblemente va a saturar la señal. Ahí es donde se vuelve útil el control de amplitud, que en el caso de Pure Data lo hacemos directamente mediante un multiplicador, ¿sí? Un multiplicador que va de 0 a 1. ¿Sí? Si yo tengo el multiplicador en 1, la señal va a estar en el máximo, y si yo tengo el multiplicador en 0, la señal va a estar en 0, por ende va a haber silencio. Y bueno, con todas las combinaciones, con todos los valores posibles. Fíjense que yo lo que estoy haciendo acá es directamente, tengo mi oscilador, este number box de arriba lo único que hace es controlar la frecuencia de ese oscilador, que yo puedo asignarla directamente dentro del objeto en un argumento o introducirla como una variable, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras me lo toma. No sé si conocen, o sea, bueno, pequeño paréntesis, en Pure Data llamamos argumentos, ¿sí?, a estos números que ponemos dentro del propio objeto. Son como valores fijos que yo le doy a la función que estoy creando. En la mayoría de los casos, esos valores fijos también se pueden reemplazar por variables, que es básicamente cuando yo introduzco la información de manera externa, por ejemplo, a través de un number box, y lo voy controlando porque quiero que ese valor sea dinámico. ¿Sí? En este caso, mientras yo no toque este number box, este oscilador va a estar creando una señal de 440 Hz. En el preciso momento en el que yo mueva este oscilador, se va a reemplazar este 440 por lo que sea que yo esté mandando acá y ya está. Y se perdió ese 440. Yo puedo volver a escribir 440 acá en el number box y retomar eso o ponerle el valor que yo quiera. De ahí voy al multiplicador. Fíjense que la señal entra por el inlet caliente, entra por el inlet de la izquierda. Si bien en el caso de la multiplicación, sabemos de primaria, creo, que el orden de los factores no altera el resultado, pero siempre la señal va a ir en el inlet caliente por todo lo que habíamos hablado antes de que con los operadores aritméticos Pure Data, si no recibe señal en el inlet caliente, por más que haya variación en el inlet frío, no actualiza el estado de la salida. Entonces, lo que estoy haciendo es multiplicar lo que sea que esté viniendo desde acá, en este caso mi señal, por lo que estoy recibiendo de este slider. Acuérdense que el slider básicamente se ponía desde acá, puedo crear sliders verticales, horizontales, pero básicamente es un deslizador que me da un valor numérico. ¿Sí? Si yo le pongo el límite superior como 1, voy a propiedades, acá donde dice rango de salida le pongo el rango de salida de 0 a 1, entonces tengo un slider que me permite controlar de manera mucho más precisa el valor de amplitud de mi señal, el volumen de mi señal, básicamente. Esto no tiene conectado un number box porque no los necesita. Yo ahora se lo voy a conectar solamente para que ustedes vean. Y ahí estaría controlando, ¿sí?, el volumen de la señal. Y de ahí voy al DAC. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero bueno, el DAC significaba Digital to Analog Converter. Sí. Es básicamente la etapa de la computadora de salida de la computadora. O sea, está convirtiendo esa señal hasta acá digital, la está convirtiendo en
valores de voltaje en la salida de mi placa de audio. Y yo de ahí voy a mis parlantes y así es que suena. Y en el caso contrario yo tendría una DC, que es un Analog to Digital. Sí, esto por ejemplo sería una entrada de micrófono. O no sé si quisiera conectar un teclado o una guitarra o lo que sea. Bueno, necesitaría el objeto inverso, un Analog to Digital Converter. Y esto ya es la salida de Pure Data. Esto es el final. De aquí en adelante ya directamente la placa de audio y los parlantes y a donde sea que yo vaya. No hay nada más. Existe un objeto que es un poco más práctico de utilizar, que se llama Output en vez de DAC, Output con virgulilla. La principal ventaja que tiene es, por un lado, que automáticamente cuando yo muevo el volumen prende el DSP. Fíjense que yo acá, antes de todo esto, tengo estos dos mensajes. Que dice punto y coma, PD, espacio, DSP 1. Y el de abajo dice punto y coma, PD, espacio, DSP, espacio 0. Básicamente estos mensajes me permiten a mí controlar dónde quedó la consola. Esto de acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que por más que yo esté trabajando con señales de audio, si yo no prendo en la consola el Digital Signal Processor, no hay salida de audio que valga. ¿Sí? Básicamente no está procesando la señal. De hecho, si yo conecto esto a un osciloscopio, no voy a obtener absolutamente nada, porque literalmente no está procesando. O sea, como está es como tener la placa de audio apagada, básicamente. A menos que yo prenda el DSP, todos los objetos que tengan virgulilla no funcionan. Cuando el DSP está apagado, ninguno de estos objetos funciona. Entonces, una vez que yo lo prendo, empieza a funcionar. Fíjense que ahí yo lo tengo apagado y por más que subo el volumen, no pasa absolutamente nada. Una vez que lo prendo, ¿sí? Empieza a sonar. Ahora, para no tener que andar yendo y viniendo a la consola cada vez que lo quiero prender o lo quiero apagar, puedo agregar esto directamente desde Pure Data. Este mensaje de acá, acuérdense, es eso, es literalmente un mensaje que dice punto y coma, PD, DSP 1. Cuando yo lo presiono, fíjense que me acaba de prender el DSP. Y cuando presiono el que dice 0, lo apaga. Es así de simple. Y hay otra manera todavía más práctica, que directamente, en vez de poner un argumento, uso una variable. Si en vez de poner un 1, yo pongo un símbolo de pesos y un 1, el símbolo de pesos en Pure Data representa una variable. Lo que me está diciendo es, esto no es un valor determinado, es un valor que vos vas a recibir de otro lado. Por ejemplo, de un toggle. ¿Sí? Voy a agrandar un poquito esto para que se vea mejor. ¿Se acuerdan del toggle? ¿Sí? Poner toggle o Control Shift T. El toggle era básicamente un objeto que me permitía tocarlo y me mandaba, cuando no tiene la cruz, me manda un 0, cuando tiene la cruz me manda un 1. Es básicamente un interruptor de encendido y apagado general. Ahora, si yo el toggle lo conecto al DSP, básicamente lo que le estoy diciendo es, cuando presiono el botón, voy a estar mandando el mensaje PD DSP 1, y cuando el botón esté en este estado sin la cruz, va a representar el PD DSP 0. Entonces ya no necesito dos mensajes diferentes. Lo controlo directamente desde un interruptor. ¿Sí? Guarda los oídos. Ahí se prende y ahí se apaga. Entonces ya ni siquiera necesito dos diferentes. Con uno solo ya controlo mi salida de audio directamente desde acá. Y todo esto surgió porque yo les comentaba que existía el objeto output, que el objeto output perdón, le ayudo. El objeto output pertenece a Vainilla, perdón. Pensé que pertenecía a otra librería externa, pero no. Ya es parte de PD Vainilla. Lo que tiene este objeto output básicamente es que cuando yo muevo el control de volumen, automáticamente me prende
me prende el DSP. En este caso, perdón, como esto está conectado al DAC y funcionaba independiente, seguía sonando por más que yo baje el volumen a cero. Pero si lo tengo directamente acá, ¿sí? Sí, 100 es el valor máximo de salida, 0 es apagado básicamente. Ahora fíjense que yo acá estoy controlando dos veces el volumen, o sea que no tendría mucho sentido en este caso particular. Más adelante cuando tengamos un montón de estos, por ejemplo trabajando con síntesis aditiva, ahí sí va a tener mucho más sentido. Ahora estoy controlando el volumen acá, pero también lo estoy controlando acá. Vienen uno pegado después del otro, o sea que no tiene mucho sentido. Y también agrego un botón para mutear, con un panic button, que si yo lo aprieto, manda automáticamente un 0 o nada. Es como un DAC, pero con un par de funciones extra que son bastante útiles, así que en general no van a necesitar usar el DAC, sino que pueden usar directamente un output. De hecho, si lo abren, porque en realidad esto es una abstracción. Lo mencionamos varias veces, pero nunca explicamos qué es una abstracción. Básicamente una abstracción es un subpatch, o sea, funciona exactamente igual que un subpatch, pero la diferencia es que yo lo puedo guardar en una carpeta y hacerlo parte de las rutas de Pure Data. Entonces, cada vez que escriba esa palabra, ¿sí? Que cree un objeto con esa palabra en específico, me lo trae como si fuera ya un objeto de Pure Data. Pero en realidad es un subpatch. De hecho, si yo le doy clic derecho y le doy donde dice abrir, fíjense que adentro tiene un montón de cosas. Un montón de objetos de Pure Data tiene dentro de eso. O sea que en realidad es eso, es como un subpatch, pero que ya viene empaquetadito como un objeto y vos lo podés llamar. Ustedes pueden crear sus propias abstracciones, supongamos que crean una función... no, cancelar. Supongamos que ustedes mañana crean un objeto con un par de funciones útiles para más adelante, para no tener que andar abriendo el ejemplo, copiando, pegando y trayendo de nuevo acá. Directamente lo pueden guardar, ¿sí? O sea, van a archivo, guardar como, y lo guardan directamente dentro de las rutas de Pure Data. No, el drive no, acá. Documentos. ¿Dónde está? PD externals. ¿Sí? Lo tiran acá como, no sé, amplitud. Entonces yo ahora cierro esto, abro uno nuevo y creo un objeto que se llama amplitud. Fíjense que me lo reconoció. El tema es que yo no le puse inlets, no le puse outlets, o sea, está todo adentro, así que tampoco tiene mucho sentido haberlo hecho así. Pero si yo lo abro, es lo que estábamos viendo antes. ¿Sí? Acá yo podría darle clic derecho, propiedades, graficar en contenedor, ¿sí? Y mover todo hasta ahí. Archivo, guardar, cierro y ocultar, ok. Y ahí ya me lo crearía. Voy a cerrarlo de nuevo. Esto sí, esto no. Archivo nuevo, vamos de nuevo, amplitud. ¿Sí? Y ya me lo crea ahí. Obviamente que, de nuevo, todos los otros controles que yo tenía dentro del subpatch no los agregué, así que no me los está trayendo. Pero, nada, si crean alguna función que eventualmente les resulte de utilidad, es una buena herramienta la de las abstracciones. Yo, por ejemplo, tengo esa que de hecho después la llama en algunos ejemplos, van a ver, que llama sfplay, que es básicamente para abrir archivos de audio. ¿Sí? Cuando tocan acá les abre un panelcito, buscan el archivo de audio que quieran, pueden darle play, pueden ponerlo en loop, etc. Es bastante útil para lo que vamos a estar haciendo más adelante. Volvemos aquí adentro. Entonces, generador de señal, control de amplitud. El control de amplitud se hace directamente, en este caso, mediante este slider. Y de acá yo iba al output. En realidad yo originalmente iba al DAC. Como para este ejemplo lo voy a dejar así conectado al DAC porque no tiene mucho sentido lo del output si yo ya tengo el control de amplitud acá, ¿no? Con esto prendo apago el DCP, con esto controlo el volumen. ¿Sí? Si prendo el DCP.
Lo voy a dejar ahí. Y con esto controlo la frecuencia de la señal. De nuevo, por defecto se crea una onda senoidal de 440 Hz, pero yo puedo empezar a modificar la señal, la frecuencia de esa señal. ¿Sí? Bueno, cerramos esto. Quedó abierto el patch en el que lo había cargado, por eso sigue sonando. No guardo nada. Y después, algo que va a ocurrir, brevemente porque solo nos quedan 7 minutos. Originalmente vieron que yo tenía directamente conectado el slider este de amplitud directamente al multiplicador. Lo que pasa cuando yo hago eso, voy a correr esto acá y lo voy a volver a conectar así. Fíjense que no sé si llegan a escucharlo, pero si yo muevo muy rápido el slider, ven que hace como un ruido, como un glitch, como un ruidito cada vez que lo muevo. Esto pasa porque si yo muevo muy rápido mi slider, la señal está saltando. O sea, como de nuevo, la computadora no solo para lo que es audio, sino en general realiza una cantidad limitada de procesos por segundo. Entonces, si yo muevo muy rápido el slider, me puede pasar que entre una muestra y la muestra siguiente haya un salto de amplitud. ¿Sí? Entonces la computadora, la señal de audio va a ir haciendo esto como escalonado. Y esos son los glitches que se escuchan, porque en vez de ser una señal así, con la curva de la onda senoidal, es una señal que va a tener saltitos. Ahí es donde entra en juego el objeto line, que les dije hace un ratito que por eso no quería que lo veamos ahí, porque ya lo íbamos a ver acá, que lo que hace es básicamente es generar un pequeño retraso de tiempo para en ese retraso de tiempo agregar muestras intermedias. Básicamente un interpolador de muestras. ¿Sí? O sea, originalmente yo tengo la muestra A y la muestra B sin el line. Lo que haría Pure Data es esto. Va a mantenerse en la muestra A hasta que llegue la muestra B. Lo que hace el line es que si yo tengo mi muestra A y acá mi muestra B, en vez de saltar automáticamente le dice no, en vez de saltar, tomate una X cantidad de tiempo, en este caso 100 milisegundos, para hacer esto así. ¿Sí? Genera un montón de muestritas intermedias. Entonces ya no salta la señal, porque en vez de ser un salto abrupto, va generando muestras entre esos dos valores. ¿Sí? Cuando le pongo el line, y ya con esto cerramos, fíjense que por más que yo lo mueva rápido, ¿sí? Ya no salta. Sí, obviamente lo que pasa es que le estoy agregando retraso de tiempo, así que si yo ahora, fíjense que cuando voy a subir el slider muy rápido y va a tener una latencia hasta que se escuche que subió el volumen. Y de hecho, ven que tarda en bajar. De nuevo, porque en vez de ir directamente del punto A al punto B, se está tomando una determinada cantidad de tiempo. En este caso, se está tomando 500 milisegundos para llegar hasta ahí. Nada, muy útil, después lo vamos a explicar, vamos a seguir explicándolo porque lo vamos a usar un montón de veces, pero para control de volumen siempre vamos a usar esta estructura. Esto de usar un slider es por comodidad, no es necesario que sea un slider, pero bueno, siempre vamos a usar la estructura de un mensaje, line, multiplicador. El mensaje es para decirle cuánto tiempo va a tardar en llegar. El peso es 1, lo explicamos hace un ratito, era básicamente un valor variable, o sea, algo que va a cambiar. Y el segundo argumento, que es este 500, es cuánto tiempo va a tardar en hacer cuánto tiempo se va a demorar. Puede ser mucho menos, ahora lo exageré a 500, 100 sigue siendo exagerado. De hecho, ya con 30, 40 o 50, por ejemplo, ya no se escucha el glitch ese por los saltos. Ya genera suficientes muestras intermedias como para que ya no salte. ¿Sí?
Pero de nuevo, también depende mucho de la computadora, de qué tantos procesos se está haciendo en simultáneo. Pero esta va a ser la estructura general que vamos a usar siempre para la salida. O sea, siempre a la salida de audio vamos a tener este conjunto de objetitos. Todo lo que venga antes va a cambiar, ¿no? Obviamente dependiendo de lo que estemos haciendo, pero siempre vamos a tener este final aquí. Y ahora, visto y considerando que nos quedan 3 minutos, ¿dudas, preguntas o consultas hasta aquí? Recién al final, bueno, no pudimos explicar mucho, pero es como empezar ya a trabajar con audio. Ya de aquí en adelante vamos a empezar a ver diferentes maneras de trabajar con audio y vamos a empezar con síntesis, pero más o menos lo visto hasta aquí se entendió. Sí, perfecto. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, no sé si no hay ninguna duda, entonces cortamos aquí y la semana que viene nos vemos, espero ya presencial de nuevo. Y nada, igualmente ya habilité la segunda unidad, nada, nos queda menos de 2 minutos. Ya habilité... bueno, mandale un saludo a Luciano y que se mejore. Avísale, bueno, que va a estar, que se quede tranqui, que va a estar todo subido. Espero que no sea nada grave. Nada, ya habilité la segunda parte, la segunda unidad, que es básicamente esto de generación y procesamiento de sonido. Todavía no está habilitado lo de técnicas de síntesis porque primero quiero que cerremos estos conceptos y ya automáticamente después de eso empezamos con síntesis, que ya va a ser, y ya ahí les voy a dar las consignas del trabajo 1 y ahí arrancamos. Nada. Cualquier duda, nada, ya saben que tienen acá el foro disponible y nada, quedo a su disposición, ¿sí? Dejo esto abierto porque básicamente es la única manera que tengo de que me vean porque no me toman la cámara. Nada. Nos vemos la semana que viene, ¿sí? Y chao, Profe. semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.